Bueno, estamos en comunicación en línea de teléfono con Lucas Tulichi de Supercars Argentina, que nos va a contar un poquito cómo viene el retorno de Supercars a las pistas, porque va a ser la primera categoría de autos turismo que vuelva en el medio de la pandemia de COVID-19 que estamos atravesando todavía y que, bueno, veremos cómo vienen las sensaciones de esta categoría con muchas novedades que tenemos para hablar que se están produciendo desde Australia tantas novedades hay que hasta antes de la grabación estábamos hablando del tema con Lucas. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Esteban? Saludos a vos, saludos a tus oyentes. Y sí, justamente minutos antes de iniciar esta grabación salió el calendario. El que supuestamente será el final, ¿verdad? Exactamente, porque habíamos, por lo menos lo que habían publicado, es que iba a terminar con un evento en Bathurst en febrero, cosa que no va a suceder, al menos en lo que se anunció hasta ahora, y tampoco se irá a Nueva Zelanda, y también se decidió sacar del calendario la fecha en Thailand Bend. Recordemos que todavía hay varias restricciones de vuelos, ya no del exterior obviamente, sino incluso entre los estados australianos. Contanos un poco cómo es la situación del calendario que se acaba de publicar y por qué estas dos fechas han salido del mismo. Bueno, el calendario que se publicó hace minutos muestra que han sacado a Devon, como se venía hablando hace unos días, se venía rumoreando. Después te voy a comentar por qué, o por qué se cree, ¿verdad?, que salió Devon. Y en el lugar de Devon, que iba a ser la primera fecha de enduro previa a la fecha de Bathurst, los clásicos 1000 kilómetros, pusieron nuevamente a Sandown, para los 500 kilómetros de Sandown, que en este año, en el calendario previo a estaba como una fecha en diciembre, del 11 al 13 de diciembre, pero una fecha normal, sprint iba a ser. Ahora Sandown volvió a su lugar original, previo a Bathurst, y Devon salió del calendario. Y las fechas que se iban a correr en 2021, que el calendario se iba a estirar hasta 2021 supuestamente, directamente fueron canceladas, sacadas del calendario Pukekohe. En realidad iba a ser o Pukekohe o Hampton Downs, ¿verdad?, en el viaje a Nueva Zelanda, pero bueno, con las restricciones que hay de viajes por el tema de la pandemia, obviamente no pudieron o no van a poder hacer la fecha en Nueva Zelanda. Y el segundo evento propuesto en Bathurst, que iba a correr Supercars junto al Intercontinental GT Challenge, en las 2 horas de Bathurst, bueno, ese ya fue cancelado directamente. Así que el calendario final terminará con la fecha del 11 al 13 de diciembre, con una fecha nocturna, con una carrera nocturna en Sydney Motorsport Park, lo cual, bueno, lo hacen por el tema contractual que tienen con el estado de Nueva Gales del Sur, ¿verdad? Sí, recordemos que en Bathurst precisamente están ubicados en el estado de Nueva Gales del Sur. Ante estas cancelaciones, más que nada el viaje a Nueva Zelanda entiendo que es porque hubo no un rebrote importante, pero estuve leyendo que se detectaron nuevos casos y ante quizá la imposibilidad de viajar, digamos, como Supercar se toma tantas prevenciones siempre a la hora de organizar sus calendarios y el viaje transoceánico, porque si no es la misma distancia, por ejemplo, que entre Argentina y Uruguay, es un viaje de una isla a otra, para decirlo así, claramente. Entonces, bueno, me imagino que entre otros motivos habrán decidido cancelar para lo que es la temporada 2020 la fecha en Pukekohe o en Claro, Hampton así Downs. es. El tema está justamente por las restricciones que tienen ambos países. Tanto Australia como Nueva Zelanda iban a tener que estar 2 semanas en aislamiento en un país cuando llegaran a un país, y luego en el viaje de vuelta iban a tener que quedarse otras 2 semanas de aislamiento, y bueno, no era viable eso, por eso decidieron cancelarla y dejarla para más adelante el año que viene. Evidentemente habrá posibilidades de viajes en 2021. Eso es lo que uno desea. Supercars no tenía, aparte de la fecha en Auckland, no tenía otra ronda internacional. Y el otro circuito que salió del calendario, que estaba originalmente, es el circuito de Thailand Bend, este nuevo escenario que se estrenó hace un par de temporadas. Y que bueno, había ahí una especie de tira y afloje que terminó con la salida del circuito del calendario. Contanos qué sucedió. Bueno, el tema también es complicado. Lo más probable, desde mi punto de vista, ¿verdad?, esto no está confirmado, es que Devon y
Sam Shaheen, que es el propietario del circuito, hayan vendido ya de antemano todo lo que son los campamentos, todo lo que son los VIPs, todo lo que son los hospitalities y todo lo demás para la fecha especial, que iba a ser especial de 500 kilómetros ahí en Devon, el primer enduro. Y justamente, bueno, cuando Supercars le comunicó que iban a pasarlo a fin de año y además iba a ser una fecha sprint, lo más probable es que no le hayan cerrado los números al amigo Shaheen y les haya dicho, bueno, muchachos, les agradezco, pero hasta acá llegamos. O sea, básicamente es un tema de, digamos, de conveniencia económica, que es el dueño del circuito, está bien, digamos, defiende sus propios intereses y también a su vez, obviamente, la necesidad de la categoría de rearmar el calendario ante también la cuestión muy cambiante que tiene que ver con el coronavirus. Claro, ellos necesitaban, el tema, la raíz de todo esto es que ellos necesitaban sí o sí cerrar el calendario con una fecha en el estado de Nueva Gales del Sur, como te dije, por un tema contractual que tiene Supercars con el estado y con el gobierno del estado. Sí o sí, Supercars tiene que abrir el calendario en el estado de South Australia, en Adelaide, y cerrarlo en el estado de Nueva Gales del Sur, en algún circuito de Nueva Gales del Sur, ¿verdad? En este caso, como Bathurst no estaba disponible, o la cancelaron, mejor dicho, tenía que buscar otro circuito en Nueva Gales del Sur. Newcastle, obviamente, ya quedó cancelado. Entonces la única opción que les quedaba era el Sydney Motorsport Park, pero no es la única opción porque sí, habría otros circuitos donde ir a correr, simplemente que el gobierno de Nueva Gales del Sur invirtió 16 millones de dólares, son 763 millones de pesos al valor actual del dólar australiano, en lo que es la iluminación permanente alrededor del circuito, que se hizo específicamente para la carrera nocturna que se iba a correr originalmente a mediados de agosto de este año, pero bueno, obviamente después por todo lo que pasó por la pandemia fue cancelada y fue reposicionada ahora para diciembre. Entonces, por todo esto, Supercars obviamente necesitaba cambiar la fecha, terminar en Nueva Gales del Sur, pero no podía sacar a Sandown. Entonces a Sandown lo mandaron, obviamente como es una clásica, ya la Sandown 500 es un clásico previo a Bathurst, qué sé yo, quizá buscaron el menor mal, y de todos los circuitos que tenían ahí en el calendario decidieron sacar al más nuevito, que es Devon, ¿no? Hago los platos rotos. Sí, evidentemente, y además por esto que comentabas de Sam Shaheen, ¿no? La idea de que si ya había vendido para lo que es el enduro, digamos que para el circuito era un paso adelante, lo que había sido la primera edición con 2 carreras sprint, que no habían sido muy interesantes. Claro. Y bueno, digamos, era un paso adelante en este 2020 que bueno, no se va a dar, al menos por ahora. Digamos, estas son las últimas novedades de acuerdo al calendario. Le podemos decir a la gente cómo quedó, a quienes nos escuchen, en las distintas plataformas que le vamos a ofrecer esta tertulia, que tenemos una fecha tan pronto como la semana que viene, en el Sydney Motorsport Park, precisamente, pero va a ser un formato sprint. A eso vamos a ir un poquito más adelante. 27 y 28 de junio, 18 y 19 de julio en Winton, Estado de Victoria, 8 y 9 de agosto en el territorio norte en Darwin, el Hidden Valley Raceway, 29 y 30 de agosto el Townsville Street Circuit. Acá te quiero hacer una pregunta sobre Townsville. Townsville sí puede recibir fecha este año porque es un callejero y, digamos, la mayoría de las carreras en circuitos urbanos han quedado aplazadas al menos de momento, ¿no? En la mayor parte de las categorías. Sí, es probable que sí que pueda recibir público, porque justamente uno de los problemas por los que Townsville iba a quedar fuera del calendario previamente a ¿no? A este final, era porque no era viable hacer la carrera sin público, porque obviamente el circuito necesita el ingreso de las entradas. El tema es que hace un par de días salió a hablar el primer ministro de Australia, Scott Morrison, y varios premiers de los estados, que están relajando un poco las restricciones que hay de viajes entre los estados, y ahora varios estados van a permitir tener hasta 10.000 personas en estadios, circuitos en este caso, obviamente siempre que se cumpla el tema del distanciamiento social, que haya una persona, como dicen ellos, cada 4 metros cuadrados. Si se cumplen esos requisitos, puede volver el público hasta un cierto límite, que son 10.000 por ahora.
el límite previo eran 100 personas solamente. Como se relajaron las restricciones, ahora pasan a 10.000. Pero bueno, eso por ahora todavía no se llevó a cabo ningún evento deportivo con estas nuevas regulaciones. Veremos si se da. Esperemos que sí. Agosto no está tan lejos, pero bueno, son un par de meses de los cuales probablemente las restricciones se relajen aún más. Esperemos, para todos, no solamente para Australia. Y pueda volver el público, ¿no?, a pista. Exactamente. Después viene la fecha de la Sundown 500 en el Sundown Park Raceway, o Sundown, porque recordemos que este circuito recibió rebautizaciones varias el año pasado. Por ejemplo, una fue Sundown. Muchas ganas de bronceador tenían algunos. Del 8 al 11 de octubre la Bathurst Mill. Acá también, ¿no? Yo leí que se esperaba con público, que podría haber una posibilidad de que el público vuelva a las pistas quizás antes, pero ya para ese evento, ¿no? Que es el más importante de Supercars, ¿no? Que es lo que decimos siempre. Sí, justamente la nota salió hace un par de horas atrás, que ya estaban hablando, había charlas con el gobierno ahí de Nueva Gales del Sur para que esta clásica de 1000 kilómetros se corra con público, pues también no tendría sentido hacerla sin público, porque bueno, no sería igual, ¿verdad? Veremos si se cumple esto, pero bueno, octubre, yo creo que para octubre ya estaría un poco todo más normalizado. Es lo que todos esperamos. 31 de octubre y 1 de noviembre. Esta fecha iba a ser la de Gold Coast, también en el estado de Queensland. La fecha en Surfers Paradise, que fue cancelada este año, se va a correr en Barbagalo Raceway en Perth. No sé si hay una chance de reflotar el evento nocturno o si ya quedó, digamos, descartado para el 2020. No, evento nocturno en Barbagalo no creo que vuelva a haber. No solamente este año, creo que el año próximo tampoco lo habrá. Porque ahora lo más probable es que tengan un contrato con Sydney, ahora que tienen la nominación permanente del gobierno, con plata del gobierno. Y lo más probable es que sea exclusiva del Sydney Motorsport Park, esa fecha. Pero bueno, todo puede cambiar, como ya vimos. Sin duda, la lástima, porque el primer evento estuvo bastante interesante, por lo menos desde mi punto de vista. 21 y 22 de noviembre en Tasmania, en el Symonds Plains Raceway. Y cierra el calendario el Sydney Motorsports Park, como decíamos, la última fecha del campeonato será este año en diciembre, 12 y 13 de diciembre. Así que bueno, por ahora este es el calendario, ¿no? ¿Vos esperás alguna novedad más? ¿Puede volver Phillip Island, por ejemplo? ¿Hay alguna chance? Tal vez que vuelva el Queensland Raceway, que se acomode un poquito de acuerdo a el avance o retroceso con respecto a los casos del COVID-19. Todo puede ser, porque de hecho el presidente John Zimmer, el presidente de la categoría, ha dicho ya en varias oportunidades que los calendarios que están presentando están sujetos a cambios, y ya vimos que han cambiado bastante en sus 2 o 3 iteraciones que llevan ya. Este creo que es el 3.0, la versión 3.0 del calendario. Y veremos, como estábamos hablando hace un rato de Townsville, con el tema del público, si no se llegara a poder meter público al circuito y no le cerraran los números al circuito, lo más probable es que esa fecha en Queensland, que es el estado de Queensland, pase a algún otro circuito. El Queensland Raceway va a estar obviamente disponible, así que es probable que pueda llegar a ir ahí la categoría. Y bueno, después veremos cuál otra fecha puede tener algún tipo de problema, como el estado de Western Australia Occidental, el Barbagalo Raceway, que bueno, el Premier salió a hablar ayer, si mal no recuerdo, y no está tan de acuerdo con el tema de abrir las fronteras. Quizá este sea uno de los motivos por el cual está tan tarde del año ahora la fecha de Barbagalo, para ver si para entonces las fronteras ya están más abiertas, más relajadas las restricciones. Y si no se pudiera correr en Barbagalo para entonces, bueno, quizá tengan alguna otra. Ahora con tan pocas fechas en el calendario tienen varios circuitos disponibles, ¿verdad? Sí, es cierto. Digamos, pasamos un poco de página al calendario, que va a ser seguramente un tema recurrente en lo que van a ser estas tertulias de aquí hasta lo que reste del año, indudablemente hasta que la situación se normalice, no solamente en Australia, sino en el resto del mundo, ¿no? Que esperamos un poquito, que esperamos las carreras ya, que bueno, por suerte Supercars va a ser la primera categoría, como dijimos al comienzo, en autoturismo, de volver a las pistas. Precisamente porque va a ser la primera categoría de autoturismos, me interesa particularmente qué protocolo, qué
precauciones, decidió tomar la categoría en este particular evento del Sydney Motorsport Park, que será de facto la segunda fecha del campeonato. Si bien se había ido a correr el Gran Premio de Australia, que se canceló finalmente por los casos de coronavirus reportados en el equipo McLaren de Fórmula 1, bueno, finalmente será esta la segunda fecha del campeonato, con seguramente muchas cosas que veremos que no, a los que no estamos acostumbrados en Supercars, principalmente, y lo más importante, sin público, pero también con respecto a cómo se van a cuidar todos los que participan en la categoría, que evidentemente, como todas las categorías de automovilismo, los equipos necesitan volver a correr y evidentemente eso es lo que va a pasar la semana que viene. Por supuesto, sí, hubo cambios, vamos a tener que acostumbrarnos a varios cambios. De hecho, Supercars había confirmado una oleada importante de cambios para las reglas para el fin de semana de la fecha en Sydney. En principio, los pilotos, el personal de equipos, oficiales, personal de la carrera, etcétera, bueno, van a ser evaluados para detectar el síntoma clave, digamos, del coronavirus, que es la fiebre, bueno, en principio. Antes de ingresar, antes de siquiera ir al circuito. Van a ser alrededor de 400 personas que van a estar en la fecha en Sydney, entre competidores, trabajadores y demás del circuito y de la transmisión y demás. Van a poder asistir al evento, que obviamente, como dijiste, van a ser solamente para TV, sin público. Después les vamos a contar a los oyentes, como dijiste, el formato de carrera para Sydney. Bien, sufrió grandes cambios respecto a lo que es un formato sprint normal. Bueno, volviendo al tema, bueno, se le va a medir la temperatura corporal antes de la fecha a toda la gente que va a participar de la fecha y bueno, y luego después diariamente antes de ingresar a la pista. Cualquier persona, incluyendo a los pilotos, cuya temperatura esté muy por encima de los 37 grados normales, digamos, del cuerpo humano, va a ser excluido directamente del evento. Y obviamente hay un rango ahí médicamente aceptable de aproximadamente 1 grado, más o menos, que van a aceptar. O sea, hasta 38 grados te van a dejar pasar, 38.1 creo que te mandan a casa directamente, porque acá dice que, por lo que leí, que aunque no es definitivo, la temperatura corporal de 38 grados o más es un indicador del virus ¿verdad? Después, bueno, tenés la prueba. La prueba esta va a ser una de las tantas medidas que van a emplear en el Sydney Motorsport Park para cumplir con los protocolos de salud del gobierno del estado, ¿no? New South Wales. Sí, y digamos que la categoría, digamos, obviamente en respuesta a eso, también a una disminución evidentemente también de la cantidad de personas que pueden asistir, ¿cómo va a estar afectada la televisación con respecto a la cantidad de gente que puede estar presente en el circuito y la que no puede estar en la pista? Porque eso también obviamente va a ser importante con respecto a todo lo que las veamos a distancia, ¿no? Sí, también se van a imponer restricciones técnicas y operativas a todos, ¿no? A los equipos sobre todo. Se va a requerir distanciamiento social y cada equipo de 2 autos estará limitado a 13 personas, incluidas dentro de estas 13 personas 2 pilotos, obviamente. Después un cambio importante debido a las restricciones de la limitación a solo 6 miembros por equipo permitidos del otro lado de la línea, en boxes, la línea que delimita lo que es el garage, digamos, lo que es la línea del boxes, o sea, la calle de boxes. Solamente 6 miembros van a poder pasar del otro lado de la línea en lugar de los 8 habituales que vemos en cada fecha de Supercars. Además de esto, solo se van a permitir el uso de 2 pistolas neumáticas en lugar de las 4 habituales por auto durante las paradas en boxes. Al haber 2 personas menos ahí en el box, no era como inútil tener 4 pistolas neumáticas. Por ende, las paradas en boxes van a ser un poco más lentas de lo habitual. Después los equipos tendrán restricciones sobre los datos que puedan recibir en vivo durante la carrera. No se permitirá el acceso al registrador de datos de Supercars hasta el final del evento. Van a sacar los sensores de freno y los sensores G de los autos. Obviamente todo esto tiene que ver porque al no poder contar los equipos con todo el personal para esta fecha, incluido algunos de los ingenieros de datos que tiene Supercars, ¿no? Que se fijan en el tema de los datos de la temperatura de neumáticos, etcétera, etcétera, era inútil tener todos esos elementos instalados en los autos que no tendrían ningún uso práctico, durante esta fecha al menos, ¿verdad? Después tenemos, los directores de equipo y los encargados
encargados de los medios de cada escuadra no van a estar en el evento, no van a asistir directamente. El personal de Supercars estará restringido a 10 personas, 3 de cada uno de los departamentos técnicos y de operaciones y 4 operativos del evento. Después los altos ejecutivos, inclusive el presidente, John Seaman, no van a estar en la pista. Los oficiales del control de carrera van a estar en el escenario, pero no así los comisarios, que van a operar de forma remota, más o menos como lo que se vio en el torneo online eSeries, en el cual el comisario Craig Baird estuvo mirando la carrera de forma remota y bueno, aplicaba las sanciones en base a lo que veía en el video. Evidentemente tiene que ser muy importante para que el presidente el CEO, digamos en este caso para hablar con propiedad, no esté presente en el evento, ¿no? Evidentemente están tomando medidas extremas para evidentemente evitar los contagios, que es un poco lo que por eso se hacen los eventos sin la presencia de público. ¿Habrá algún tipo de test con respecto a si tienen los pilotos o miembros de equipo coronavirus? Que esto es algo que se va a hacer en Fórmula 1, dado que obviamente en Europa donde más ha circulado el virus hasta ahora, pero bueno, tal vez en Australia quieran tomar alguna medida adicional o digamos si solamente con la temperatura será más que suficiente. No, justamente lo único que se habla por ahora es que se van a tomar la temperatura de toda la gente que va a estar en el evento previo, o sea, un par de días antes de que inicie el evento. Cualquier persona que dentro de esos 2 días previos al evento tenga algún síntoma similar, aunque sea la gripe, directamente no va a asistir. Y después obviamente se van a ir controlando a todas estas mismas personas, que serán 400, cada día en el ingreso y egreso del circuito, para ver si tienen algún síntoma similar a la gripe, sobre todo la temperatura, que es supuestamente lo que delata más si tenés o no este virus. Por último, en cuanto a lo que es prevenciones, ya que bueno, muchos miembros de prensa, como dijiste, principalmente de los equipos, no van a poder estar presentes, al igual que obviamente invitados y demás que siempre las categorías suelen tener. ¿Cómo va? Si ya se anunció cómo va a ser el formato de conferencia de prensa, si es como por ejemplo sucede en España con el fútbol, que las conferencias suelen ser de manera remota, entonces ahí digamos es una plataforma y los pilotos pueden conversar con los periodistas de manera remota, o si se van a organizar, digamos, videos que suban los pilotos directamente a las redes sociales de los equipos y que ahí sea la manera de comunicar durante este evento en especial. Mira, al respecto a eso de la conferencia de prensa, además no leí nada al respecto, pero bueno, teniendo en cuenta que varios periodistas no van a estar en la fecha, sobre todo más que nada del equipo de Supercars, que va a estar acotado, ahora te digo quiénes irán y quiénes no. Pero bueno, no habrá, por ejemplo, el encargado de hacer las preguntas en general en las conferencias de prensa habituales de Supercars es Chad Nealon. Bueno, Chad Nealon no va a estar en esa fecha. No van a estar tampoco ninguno de los, obviamente como no habrá categoría de soporte, no van a estar ninguno de los encargados de los relatos y comentarios de la categoría de soporte. Y en cuanto al equipo de anfitriones, relatores, comentaristas, noteros, etcétera, de Supercars, va a estar reducido. Los que van a estar en la fecha del cine van a ser la anfitriona, Jessica Yates, y van a estar Mark Skiff, Craig Lowndes. Después, bueno, los relatos y comentarios van a estar como siempre Crompton y Skiff. Los cambios importantes van a estar en lo que es en boxes, ya que ahí va a estar solo el bueno de Mark Larkham, estar solito en esta fecha, con la señora, ahora Rihanna Davison, no Rihanna Crean, anteriormente conocida como Rihanna Crean, ahora es la señora Davison. Mire usted. Está casada con Will. Obviamente va a quedar marginada, no va a ir de esta fecha, al menos en el corto plazo no va a estar en esta fecha al menos. Y otro que no va a poder estar es Greg Murphy por un caso obvio, porque vive en Nueva Zelanda y por las restricciones no va a poder viajar. Que se va a quedar de aquel lado del charco. Y bueno, como te dije, no habrá categoría de soporte, va a estar Supercar solamente y será una fecha solamente para TV. Perfecto, muy bien. Muy completo el programa en este sentido. Obviamente, como siempre decimos, esto es muy cambiante y tal vez algunas
algunas cosas se puedan llegar a modificar, pero ya en lo que es este evento no va a tener grandes variantes, con lo cual este es el panorama completo que tenemos en cuanto al evento en particular, referido a medidas de precaución, sobre todo, que es de lo que tanto hablamos en general. Ahora pasamos al formato de la fecha en sí, porque hablamos mucho en el Sydney Motorsport Park, pero no nos metimos tanto al principio en lo que tiene que ver al formato del evento. Como dije, de la segunda fecha de facto del campeonato, el tercer evento, digamos, si contamos que hubo entrenamientos en Albert Park, pero digamos la fecha no se llevó adelante por lo que comentamos anteriormente. Contanos un poco cómo viene el formato para este evento en particular, que es muy distinto a como se había anunciado previamente, y cuánto tiempo en pista van a tener los pilotos de Supercars en esta vuelta, porque test entiendo que no hay, con lo cual van a tirar directamente todos los entrenamientos. Y si no tengo entendido, es la primera, además de ser la primera categoría de autos turismo que tenga eventos en el mundo, también va a ser una de las primeras en tener todo un cronograma de actividad, porque por lo general la Indy y la NASCAR han recortado bastante sus cronogramas originales. En el caso de Supercars mantuvo tandas de entrenamientos, clasificación y las carreras, ¿no? Que obviamente con modificaciones. Claro, sí, mantuvo todo el programa original que tienen todas las fechas. Y bueno, el evento en Sydney, como ya dijiste, va a abrir el sábado 27 de junio para Australia, o sea, eso sería el 26 de junio para Argentina, 26 de junio a la noche, arrancaría aquí, con una sesión de 20 minutos solamente para los novatos, el campeonato, seguido de 2 sesiones de práctica para el pelotón completo. Y acá vienen los cambios con el tema de la clasificación por partes, como vimos en el año pasado y en varias fechas. Después todo el pelotón va a ingresar a la primera parte de la clasificación con los 4 tiempos de vuelta más lentos de esa sesión eliminados. La segunda sesión de clasificación va a tener los 20 pilotos restantes, o sea, los 20 mejores tiempos para ir a la Quali 2. Los 5 tiempos más lentos de esa Quali 2 quedan eliminados, y los pilotos restantes, o sea, los 15 que quedan, van a ir a disputar un top 15 shootout, un top 15 shootout, no el top 10 habitual que tenemos, que hacía rato que no se hacía, muchísimos años que no se veía un top 15 shootout en Supercars, pero bueno, están tratando de llenar un poco más el programa ahora con el tema que no habrá categoría de soporte entre las sesiones de Supercars. Después, bueno, el ganador del shootout, o como ya sabemos, se queda con la pole para la primera carrera de la vuelta, ¿no? Luego de la vuelta, claro, del calendario revisado, que será un sprint de 33 vueltas. Será el sábado por la tarde de Australia, o sábado por la madrugada para nosotros, aquí en Argentina. El cronograma del domingo, bueno, comienza con sesiones de clasificación consecutivas para determinar las grillas de las 2 carreras respectivas del domingo. Las 3 carreras, obviamente las 2 carreras del domingo también serán sprint de 33 vueltas cada uno, y se van a llevar a cabo en el circuito Gardner, o sea, en el circuito GP, Gran Premio de 3.93 kilómetros, que usa habitualmente Supercars. En cuanto a las paradas en boxe, bueno, los autos van a tener que realizar una parada obligatoria durante cada una de las carreras para cambiar al menos 2 neumáticos, de ahí las 2 pistolas neumáticas que tenemos por equipo. El tema de carga de combustible no va a ser un problema, así que los autos van a ingresar con el tanque lleno, van a iniciar la carrera con tanque lleno, quiero decir, y no va a haber necesidad de detenerse para recargar combustible. Perfecto, bueno, eso indudablemente lo que más, la diferencia evidente más importante que veremos en las carreras es la falta de carga de combustible, que siempre era, digamos, un elemento estratégico en las carreras de Supercars, sobre todo teniendo en cuenta que son carreras, si bien son carreras dentro de todo cortas, siempre estaba ese elemento que no tendremos, al menos en este evento, y tal vez en la mitad de lo que quede del calendario, ¿no? Claro. ¿Querés que te dé lo que me había olvidado? Algo muy importante es el tema de los horarios. ¿Lo querés o lo damos al final? Si querés lo podemos dar al final, como corolario, me gusta esta frase, de lo que es lo que va a ser este podcast, tertulia, que tenemos en esta ocasión con respecto a lo que es el formato del evento, ¿no? ¿Te parece que pudieron resolverlo bien en cuestión del formato? ¿Te hubiera gustado ver algo distinto? ¿O es lo que se podía hacer y, digamos, no hay mucho más que mirar y que salga todo bien? No, o sea, dadas las circunstancias, yo creo que está perfecto lo que hicieron, porque hacer carreras más
larga no tiene sentido sin público. El tema que quieren, como está condensado el formato en 2 días solamente, cuando antes eran 3 o 4 según la fecha, ahora como tienen 2 días solamente y no hay categoría de soporte, no pueden darse el lujo de hacer sesiones largas. Así que decidieron por esto, ¿no? Se decidieron por hacer carreras sprint de 33 vueltas. Cada una de las carreras obviamente va a dar 100 puntos, como ya sabemos, Supercar se entrega 300 puntos por fecha. No importa el formato de carrera, que sean 2, 3 o 4 carreras, siempre el puntaje final son 300 puntos, entregados por fin de semana. Así que, bueno, cada carrera va a tener un valor de 100 puntos para el ganador. En este caso, recordemos que en el campeonato lidera el campeón, Scott McLaughlin, con una ventaja de 27 puntos sobre Jamie Whincup. Que dicho sea paso, ahora que recuerdo, esta será la tan esperada carrera número 500 del 7 veces campeón de Supercars en Sydney. Algo que se retrasó 3 meses, ¿no? Por la suspensión de la carrera en Albert Park. Así es, lo mismo, algo similar pasa con James Courtney, que después vamos a hablar también de Courtney. Sí. Sí. Que llega a las 200 fechas, en este caso, no carreras, 200 fechas en Supercars, en este evento de Sydney, como no corrió en el Australian GT, en el GP, que ahí era donde iba a cumplir las 200 fechas, bueno, ahora la va a cumplir aquí. Tuvo que esperar un poquito el bueno de James. Y la última pregunta con respecto a lo que es el formato de carrera, que obviamente es bastante clásico con estas modificaciones. ¿Qué se pudo publicar o qué se pudo leer al respecto de una vuelta del repostaje en algún momento de la temporada? Ya que obviamente veremos carreras, me imagino que bastante diferentes y con los pilotos yendo digamos, con el pie a fondo de principio a fin. Yo espero que sean interesantes en buena parte de su tramo. Puede ser que los circuitos, como en este caso, ayuden o no, ¿no? No, por supuesto, pero bueno, lo bueno es eso, que no se va a poder especular ahora, no van a poder especular con el tema, bueno, paro en boxe, le gano con el famoso undercut a mi rival, ahora es pie a fondo de principio a fin. Y en cuanto al repostaje, yo creo que por lo que vemos en el campeonato, ¿verdad? Por lo que vemos en las fechas del calendario, creo que si vuelve el repostaje, bueno, va a tener que volver, sí, obviamente va a ser en Sandown. Van a ser 500 kilómetros, lo más probable es que si vuelve va a ser recién ahí, para Sandown y Bathurst, y para el resto van a tratar de minimizar el personal en boxes. Obviamente todo esto va a depender de si se levantan más las restricciones, si dejan entrar más gente a los circuitos y demás. Si se levantan las restricciones, obviamente todo el personal de Supercars va a ir nuevamente. Si dejan entrar 10.000 personas, obviamente van a dejar de entrar 40 personas de Supercars por cada equipo. Así que es probable que vuelva a repostaje en todas las carreras, pero eso dependerá de los gobiernos de cada estado, ¿verdad? Sin duda, sí, obviamente que es una decisión que tiene que ver una cuestión sanitaria y política en ese orden, ¿no? Que es un poco lo que estamos viendo en diferentes lugares del mundo. Ahora vamos un poco a lo que tiene que ver con noticias en esta segunda parte de la tertulia tenemos, a ver, un poco la novela de la primera parte del año, el primer trimestre del año, se lo puede llamar así, esto de James Courtney y el Team Sydney. A ver qué novedades hubo al respecto de eso, porque James Courtney iba a correr en el Team Sydney, corrió la primera fecha, se fue del equipo y ahora recaló en el Tickford Racing a propósito de el cese de operaciones del Milwaukee Racing, que estaba Will Davison corriendo uno de los Ford Mustang. Claro, el tema Courtney versus el Team Sydney es la novelita del verano, ¿no? Y del invierno, pues se alargó hasta el invierno después. Para resumirlo, para los que no conocen el tema y para refrescarle un poco en la memoria a quienes sí conocen el tema, el Team Sydney, recuerdan que fue presentado el año pasado con bombos y platillos, con James Courtney como su piloto estrella y el bueno de Jonathan Webb como uno de los propietarios, aunque en un principio fue todo muy como tibio, estaba todo, no había mucha información, y ni siquiera se sabía quién iba a acompañar a Courtney en el segundo auto de la escuadra, ¿verdad? Que eventualmente se iba a mudar desde Queensland, desde la base actual que la tiene el estado de Queensland, a un recinto dentro del Sydney Motorsport Park, ahí en Sydney. Quienes en un principio eran socios en ese emprendimiento, que eran Jonathan Webb,
el propietario del equipo Tecno Autosports, y Rod Salmon, que es empresario y piloto amateur que ha corrido en el Australian GT varias carreras. Aparentemente nunca se pusieron de acuerdo en el tema de quién sería el que manejaría el equipo, dado que Webb aportó la mitad de lo necesario para crearlo, y Salmon la otra mitad, y bueno, era quien había aportado la segunda licencia REC, que es necesaria para poner en pista el segundo auto, ¿verdad? Uh-huh. Que era el prerequisito que tenía el gobierno de Nueva Gales del Sur y Supercars para financiar en parte esta nueva empresa, para tener nuevamente un equipo con sede en Sydney, en la ciudad de Sydney. Uh-huh. Luego de la presentación llegaron, y meses de silencio, porque no se supo nada, básicamente desde aquel octubre hasta básicamente diciembre, enero. Aunque entre la misma y la presentación formal del equipo hubo, varias bombas, como la salida de Salmon, que se fue, se separó del equipo, y que el equipo seguiría en su base en Queensland, por el momento, a pesar de ser promocionado como una escuadra con base en Sydney, en otro estado, en el estado de Nueva Gales del Sur. Después, a pocos días del comienzo de la temporada 2020, en Adelaide se presentó uno solo de los autos del equipo, el de Kearney, justamente con patrocinio de una muy famosa bebida cola, uh-huh. La roja y blanca. Claro. Aunque días más tarde se presentaron renders del auto de Kearney con patrocinio de Boost Mobile. Así que una cosa rarísima fue ahí. Literalmente es una Coca-Cola mezclada con un teléfono celular. Claro, una compañía de celulares. Muy bien. Y eso, añadió a la confusión total que había sobre el equipo. Aún no había noticias sobre el segundo piloto del equipo, que recién se reveló a horas de que se inicie el campeonato, y el elegido fue el campeón 2018 de la Super 2 Series, el kiwi Chris Speeder, uh-huh. que finalmente fue quien llevaría el patrocinio de la famosa bebida cola. Uh-huh. Y de ahí el equipo corrió la primera fecha en Adelaide, aunque estuvo lejos de destacarse, ¿verdad? Más bien pasó totalmente desapercibido, con Peter siendo 19º en la primera carrera, mientras que Kearney, abandonó, luego un golpe, después de 16 vueltas. En la carrera 2 no fueron mejores las cosas, con Kearney 15º y Peter abandonando al principio de la carrera. Pero la bomba atómica, si se quiere, llegó antes de la segunda fecha, cuando se anunció que Kearney se alejaba del Team Sydney, luego de apenas una fecha de competencia, por diferencias con Jonathan Webb. Aparentemente Kearney tuvo que desembolsar una gran suma de dinero, que es lo que dijo él en sus cuentas de las redes sociales, para cubrir los agujeros que había dejado el alejamiento de Rod Salmon, ¿verdad? Que era el que iba a poner el resto del dinero para levantar el equipo. Uh-huh. Y digamos termina el incidente, digamos la salida de Kearney, no se llevó a cabo la segunda fecha, como dijimos, en Albert Park, y un par de meses después, ya durante la suspensión del campeonato, se dio a conocer que el Milwaukee Racing dejaría sus operaciones, con lo cual el amigo Boost Mobile decidió movilizar del Team Sydney en definitiva al Tickford, ¿no? Recordemos que es rapidísimo el muchacho de Boost Mobile. Ahí no perdió el tiempo. No perdió tiempo para nada. No perdió el tiempo Peter Atherton. Y en lo que tiene que ver a este movimiento, ¿por qué pensás que cesó las operaciones el empresario Phil Munday? Que termina con la salida de Will Davison, que no tiene butaca para el resto de la temporada, y el Team Sydney está totalmente, con lo que no he leído nada, ninguna novedad, a una semana de rearrancar el campeonato, con respecto a dos autos, un auto. No se presentarán. ¿Cuáles son las últimas novedades al respecto de todo este caso, que dura más, ya la novela más larga que la entrada del Boca? Mira lo que te digo. El tema del segundo piloto ya se había decidido en la fecha del Australian Grand Prix, solamente que no se supo demasiado porque duró solamente un día. Uh-huh. El Australian Grand Prix se canceló. La segunda butaca, la que dejó libre Kearney, fue ocupada por Alex Davison, uh-huh. El hermano de Will Davison en este caso. Va a cumplir todo el año, a priori, va a ser todo el año en ese segundo auto. Uh-huh. Y hablando de Will Davison, justamente lo estaba mencionando, uh-huh. El motivo por el cual no tiene butaca es simple. El sponsor oficial del auto, de Phil Munday, el Mustang 23, que era Milwaukee, abandonó la categoría por los problemas que hay con el tema del virus. Los problemas
económicos y bueno, al quedarse sin el sponsor principal, Phil Monday, obviamente tiene que poner la plata de su bolsillo y bueno, no quiso hacerlo. Y bueno, decidió abandonar la categoría y alquilarle la licencia esa que usaba para el auto al Tick for Racing. Y de esta manera, bueno, Will Davison se quedó sin un lugar en la grilla, pero bueno, ¿quién llegó para ocupar rápidamente ese lugar? El amigo James Horner, como dijiste, con su sponsor personal, Boost Mobile, que bueno, va a correr el resto del año como titular en ese auto, que va a seguir siendo atendido por el Tick for Racing. En cuanto a las opciones de Will Davison para el resto de la temporada, bueno, son o correr como copiloto del Tickford, extrañamente correría junto a James Corney, luego de aquella discusión que tuvieron en la fecha de Tasmania, hace un par de temporadas, o bien participar en fechas seleccionadas como wildcard con la ayuda de sus sponsors personales, ¿no? Digamos que tiene un poco el tema complicado en lo que tiene que ver al resto del año. Y entonces el Team Sydney quedaría con Chris Pither y Alex Davison, en el caso de que esto se mantenga así. No, sí, como te dije, ya eso se había confirmado en el Australian Grand Prix, antes, luego de la salida de Kearney. Alex Davison ya había sido confirmado. El tema es ver, supuestamente a priori Davison dijo que tenía su lugar para todo el año en el Team Sydney. Ahora veremos si eso se cumple, ¿verdad? Muy bien. Y también hablando de equipos, se supone que va a haber 24 autos en la grilla de Supercars, que es muy similar a la cifra que tuvimos al comienzo de temporada y durante el 2019. ¿Cómo arreglan la cuestión en el Maidstone Racing con este nuevo programa Supercars Lite, que iba a tener butaca compartida al lado de Gary Jacobson? ¿Quién va a estar presente en la fecha en el Sydney Motorsport Park? ¿Y cómo resolvieron el resto de la temporada, sabiendo que no se van a poder disputar algunos de los eventos en los que creo que era Shane Goddard y el otro era uno de los Kostecki, que no me acuerdo el nombre de cuál de los primos era, en el caso de para resolver, digamos, el tema de la segunda butaca de ese equipo, que bueno, tenía con un programa bastante particular. Sí, aclarando, el piloto es Jake. Sí, no me acordaba el nombre. Ese es el menor de los dos hermanos, que es el segundo piloto junto a Shane Goddard en la butaca compartida del Maidstone Racing. El tema es que ya habían decidido, previo a este calendario que se presentó hace un ratito, quién iba a correr cada fecha. Pero esto te estoy hablando con el calendario previo a este que se presentó, el calendario de 12 fechas. Ahora este calendario tiene 11 fechas, así que dudo que van a tener que, dudo que se lleve a cabo la temporada tal cual lo habían planeado, y van a tener que modificar obviamente todo. Lo que sí está confirmado es que quien correrá en Sydney va a ser Jake Kostecki, que va a probar justamente la próxima semana un Falcon FG de vieja generación del equipo Maidstone Racing. Va a probar un Falcon previo a la fecha de Sydney, y va a correr la fecha de Sydney. Probablemente luego de ello, el que corra la próxima fecha en Winton será Shane Goddard. Después veremos cómo arregla las cosas el equipo. Cómo sigue el programa de esta segunda butaca. Con respecto al resto de los equipos, a una novedad destacable, estuve leyendo ahí un par de cambios de ingenieros, pero digamos, en lo que es pilotos, digamos, estamos ya en ese sentido cubiertos. Sí, no, pilotos no, a esta altura del año medio complicado, salvo obviamente que pase algo como le pasó a Will Davison. Pero bueno, por ahora no hay ninguna novedad al respecto. Serán 24 autos, no habrá ningún wildcard, ningún comodín corriendo, como en fechas del año pasado. Así que serán 24 los autos que arrancaron el campeonato, normal. Bueno, perfecto, muy bien. Pasamos al siguiente tema que tenemos en la lista. Es uno bastante, no sé si decir complicado, pero está medio, me parece, empantanado por lo que te estuve leyendo que subiste en la página, en Supercars Argentina en Facebook, para que lo puedan seguir, y a Lucas en @supercarsar, porque tiene que firmarse un nuevo acuerdo de televisión al respecto de esto, y parece ser que es uno de los motivos por los cuales se decidió no terminar el campeonato en 2021.
¿Qué tipo de novedades hubo en toda la suspensión provocada por la pandemia de COVID-19? ¿Y cuáles son los avances de cara al año que viene? Un acuerdo televisivo que quizá no nos impacte tanto en Argentina porque la categoría no es televisada, pero sí, digamos, de manera local y cómo después se puede vender, como el caso de Superview, que vos lo podés ver con todas las sesiones de clasificación y de carreras, la podés ver en vivo en HD con un montón de opciones y también on demand si te la perdiste para ver en vivo. Pero bueno, en cuanto al acuerdo de televisión, parece complicado la renovación del contrato. Recordamos que Fox Sports Australia televisa Supercar ya creo que de 2015, ¿no? Claro, con el acuerdo este de 6 años que tenían en línea, y bueno, los muchachos de Fox Sports, una cosa que hay que aclararle a la gente, te aclaro a vos también, Sí. El acuerdo se cree que se va a firmar tan pronto como a fines de este mes, el nuevo acuerdo de TV, de derechos de TV, y probablemente sea Fox Sports quien continúe como el transmisor, ¿no?, de la categoría. Pero bueno, hubo ahí tira y afloje entre la categoría y Fox Sports, porque bueno, con el tema de John Zimmer, el presidente de Supercar, que quería hacer una serie de verano, o sea, un campeonato de verano, o sea, que no sea un año calendario normal, como la mayoría de las categorías que conocemos, y eso no le gustó a Fox Sports, pero parece que seguiría adelante con el acuerdo, pero bueno, me parece que van a tener que renegociar por el tema de las ganancias y demás, porque creo que Fox no quiere que el acuerdo sea del mismo valor que el anterior, que era de 241 millones de dólares, si mal no recuerdo, o 240 y pico. Pero bueno, el tema es que entre los puntos conflictivos de la negociación de derechos de transmisión estaba, como dije, el deseo del presidente de Supercars de convertir la categoría en un deporte de verano, alargar el campeonato hasta principios de 2021 por el tema de esta pandemia. Lo he visto como un primer paso hacia el cambio de Supercars a una temporada entre septiembre, octubre y marzo, abril, en ese espacio, más o menos al estilo de Nueva Zelanda, que se corre durante 2 años calendario, un campeonato. Si bien en general se cree que cambiar a una temporada de verano evitaría que Supercar compita directamente contra las temporadas altas de la AFL y la NRL, que son el fútbol australiano y el rugby. Los expertos en transmisión deportiva dicen que la audiencia en los meses más cálidos del año allá en Australia cae drásticamente, ya que en ese periodo son las temporadas tradicionales del cricket, que es el deporte número 1 en Australia, y el tenis atraen grandes audiencias televisivas. Fox Sports quería que Supercar continuara como un deporte predominantemente de invierno, entre comillas, con eventos importantes a ambos lados de las temporadas de los principales códigos de fútbol, para atraer al máximo de público, ¿no?, de espectadores. Pero bueno, principalmente, sin embargo, mantener a Supercars en su tradicional temporada entre más o menos marzo a noviembre, que es donde corre Supercars actualmente, es más viable financieramente para una emisora. Cuando se combinan los principales deportes motor del año calendario, que son, bueno, Supercars, para ellos, ¿no?, para Australia al menos, Supercars, Fórmula 1, MotoGP e IndyCars, las carreras son la mayor atracción anual de Fox Sports. Bueno, esto parece ser la verdadera razón por la que Supercars tuvo que dar marcha atrás en su plan de extenderse, ¿no?, hacia la temporada 2021. Fox Sports descartó todo esto por cuestiones, como dije, contractuales y de audiencia. Igualmente, terminar la temporada en 2021 siempre iba a ser complicado, dado que la mayoría de los contratos de los pilotos y los patrocinadores finalizan el 31 de diciembre. Claro. Claro, sin mencionar que la misma fecha también perdón, llega a su fin el contrato de derechos de transmisión con Fox, que dicho sea paso, como te dije, un nuevo acuerdo podría firmarse a fines de este mes y veremos en qué queda todo esto. Sí, sin duda, lo que parece es una puja, digamos, por el deseo de haber terminado, digamos, en Bathurst en febrero, que hubiera sido un lindo evento internacional, con o sin las 12 horas de Bathurst. No está muy claro ahora, estamos en junio, el evento de las 12 horas de Bathurst, que suele ser la primera fecha, como dijiste antes, Lucas, del Intercontinental GT Challenge. Hoy no parece tan claro que se pueda disputar,
Primero por las restricciones impuestas para viajar hacia Australia, y segundo obviamente por una cuestión de que aún no está muy claro la reanudación o el comienzo de los campeonatos de GT, con lo cual tampoco está muy claro qué es lo que va a pasar en ese sentido. Entonces se habían intentado cubrir los organizadores, sobre todo en Bathurst, de tener un evento adicional en el caso de que se suspendieran las 12 horas, pero bueno, veremos cómo se las apañan si es que en efecto las 12 horas no se van a poder disputar en 2021, algo que no parece ni probable ni poco probable. Digamos que está todo como en el aire, como la mayor parte de las cosas. Inclusive categorías como el Super GT, por ejemplo, que hemos visto hasta 3 o 4 calendarios diferentes a lo largo del año por lo dinámico que es la situación en la que estamos ahora. Claro, lo que tienen pensado hacer con las 12 horas de Bathurst, en caso que no se levanten las restricciones de viajes para los pilotos internacionales, que obviamente estamos hablando de que la mayoría de los pilotos que corren en esa categoría o en esa fecha del Intercontinental GT Challenge son todos extranjeros. Uh-huh. Entonces están pensando hacer algún tipo de evento especial, siempre con autos GT, uh-huh. Pero bueno, con pilotos de ahí, pilotos locales de uh-huh. Australia, que tienen muchos y muy buenos para correr. Pero eso de vuelta deberá cumplir obviamente con todos los lineamientos, con todas el tema de distanciamiento social y demás, si es que para ese entonces todavía están vigentes. Sin duda. Y con respecto, digamos, al acuerdo de televisión, en lo que nos respecta a nosotros, que estamos del otro lado del mundo, básicamente, con respecto a Australia, por supuesto, ¿nos puede beneficiar una extensión del acuerdo con Fox? ¿Nos puede perjudicar? ¿Cómo lo ves? Yendo un poquito más allá de en sí la extensión del contrato, el dinero que Fox va a pagar, porque recordemos que aquí las categorías reciben el dinero de las televisiones y no que tienen que pagar el espacio para estar, sino que reciben el dinero de las televisiones. Eso es una diferencia bastante relevante con respecto a la Argentina. Toda la diferencia, básicamente, porque no pierden, sino que ganan. Básicamente, ¿nos puede perjudicar? ¿Nos puede beneficiar? Porque Supercars estuvo haciendo algo muy interesante el año pasado. No recuerdo si lo hizo en la primera fecha nada, no me acuerdo. Si televisó los entrenamientos por YouTube, que era algo bastante muy bueno, que me parece que habían empezado a hacer desde abril, mayo en adelante. Y si eso puede extenderse, digamos, a más sesiones, o digamos que el acuerdo de televisión va a impedir mayores emisiones para quienes no estemos dentro del contrato, como es en este caso de Fox. Obviamente que con la situación de la pandemia yo no sé cuánta gente va a poder seguir pagando el Super-View, que digamos en algunos países puede ser más económico, pero en el caso nuestro el precio se ha encarecido bastante. No, por supuesto. Imagínate que todo a valor dólar acá nos mata. Uh-huh. Pero bueno, en cuanto al acuerdo, todavía no hay detalles. De hecho, como te dije, todavía ni siquiera se sabe quién será o sea, se dice que va a seguir haciendo Fox Sports, pero bueno, no hay nada confirmado. Detalles no hay, en absoluto, del tema de la transmisión. Cuando lo único que se sabe que puede ser que el Network 10, o sea, que el canal 10 le gane la puja al canal 7, uh-huh. Para el tema de las carreras que se pasan en vivo, que uh-huh. son acotadas, ¿no? Son 4 o 6 fechas por año que pasan en vivo, el resto obviamente se pasa por televisión de pago. Uh-huh. Pero bueno, como te dije, no hay ningún tipo de detalle todavía. Lo que sí estaría bueno que volviesen a lo que estaban haciendo el año pasado, pero no solamente con el tema de los entrenamientos, pasarlos por YouTube, uh-huh. En gran parte del año pasado, sino también pasar las tandas de clasificación y eventualmente las carreras, que estaría uh-huh. perfecto como hacían en su momento en Supercars, más allá de que no te pasaban la carrera completa, sino, o sea, te pasaban la carrera completa, quiero decir, pero te pasaban desde la cámara a bordo de un auto, uh-huh. No podías ver la carrera en sí completa, pero bueno, algo es algo. Así ganas adeptos. Uh-huh. En este caso está muy acotado el material que suben a sus redes sociales, y es algo que les estaría jugando en contra, y deberían dar un poquito marcha atrás en eso, sobre todo ahora con esto que está pasando, como dijiste, del coronavirus y demás, que la gente no estaría dispuesta a gastar lo mismo en un deporte que no les da lo que esperan. Sí, es obviamente que a todas las categorías van a tener una afectación, ¿no? Obviamente que hay algunas que son más onerosas, otras que no, pero pagar, digamos,
una suscripción, porque no deja de ser una suscripción, digamos, para tener una plataforma, incluso a mí se me complica, no me quiero imaginar a otra gente que esté en otro tipo de situaciones. Por eso preguntaba, digamos, si puede haber algún tipo de excepción, porque bueno, estuvimos viendo que por ejemplo Fórmula 1 estuvo pasando carreras viejas en vivo y está dejando ese archivo en YouTube. En MotoGP menos, pero lo estuvo haciendo, digamos. La Fórmula E ha hecho algo parecido. Me parece que Supercars quizá se perdió mucho el campeonato de E-Series, pero tal vez no aprovechó esa oportunidad para televisar carreras viejas, algo que por ejemplo sí hizo el Super GT, que me parece excelente lo que han hecho los japoneses, incluso a pesar de que lo suben en su idioma original, esto hay que decirlo también, no tienen por qué subirlo en inglés, porque tampoco es que han tenido un acuerdo de hace muchos años para televisarlo fuera del país. Pero bueno, es cierto que me parece que incluso en países de habla inglesa tampoco se televisa Supercars de manera, para un canal o de manera abierta, con lo cual también estas categorías sufren, digamos, su encierro local. Me parece que esto podría ser esta pandemia una buena ocasión, todavía teniendo en cuenta que hay muchos países que estamos atravesando procesos de encierro, aislamiento, como lo quieran llamar, ¿no? Claro, el tema con Supercar siempre fue el mismo, el problema, ¿no? Es Fox, que no te deja subir absolutamente ningún tipo de material sobre Supercars, y ni ellos mismos suben material sobre Supercars. Por eso trataron de llenar el espacio entre el cancelamiento del Gran Premio de Australia y el regreso a las pistas en la vida real, con el torneo virtual E-Series, que fue un éxito. Si bien fue un éxito, no es lo mismo. No, obvio. La gente le gusta estar entretenida, pero no es lo mismo ver una carrera real, algo que recordás con algo, viste, que te gustó, que viste en una carrera en tal año, con un torneo virtual, que es básicamente para mucha gente, más allá que es algo serio para muchas personas. Sin duda. Para la mayoría lo toma como si fuera un jueguito, entre comillas. Entonces no es lo mismo. Pero bueno, fue un éxito porque, como dijeron ellos, y como te dije en una oportunidad, agarraron más adeptos, quizá gente que no veía la categoría real y se enganchó con el torneo virtual. Sí, que es algo que por lo menos creo que logró capitalizar. Creo que estuvo Lando Norris participando en alguna de las carreras y que eso evidentemente suma porque Lando es un tipo que en las redes tracciona muchísimo. Se nota en cada vivo de Twitch que ha hecho en este periodo de suspensión de carreras, también en lo que tiene que ver con la fecha de IndyCar virtual que corrió, también recientemente las 24 horas de Le Mans de manera virtual que estuvo compitiendo. Entonces me parece que eso evidentemente le suma, pero como decir, me parece que le falta un poquito de difusión internacional. Incluso no estamos hablando de nosotros en Sudamérica, sino de países de habla inglesa, ¿no? Que es lo que... Todos se quejan, o sea, todos se quejan por lo mismo de Supercar, que no tiene, o sea, no tiene llegada al público en general. ¿Hacen todo lo posible? Sí, hacen todo lo posible para llegar al público en general. ¿Es conocida en todo el mundo? Sí, es conocida en todo el mundo. Pero dale un poco más de difusión. Quizás si le das un poco de difusión, en lugar de tener 150 millones de televidentes, vas a tener 350 millones de televidentes. Y va a ser mucho mejor para la categoría. Pero mientras siga estando los muchachos de Fox Sports, o al menos que no relajen sus reglas con respecto a subir material viejo, o incluso pasar otras tandas de Supercars en vivo, la gente no se va a enganchar. O sea, vas a terminar teniendo un público muy acotado que está acostumbrado a lo que estás haciendo, y el resto que se quiere enganchar va a decir, pero ¿cómo? Te pasan los entrenamientos pero no te pasan la clasificación. ¿Dónde miro las carreras de Supercar viejas? Y después vas a buscar donde mirás la carrera vieja de Supercar y no tenés. O sea, lo único que tenés que hacer es pagar la suscripción y verlas por el Superview. Pero bueno, no sé, ellos tienen otra mentalidad, ya lo han dicho en varias oportunidades. Todos los presidentes que recuerdo de Supercars han dicho lo mismo. Supercars es una categoría australiana y queremos que siga manteniéndose como una categoría australiana. Pero bueno, al ser una categoría internacional FIA, creo que podrían explotar un poco más ese conocimiento de la gente que tiene la categoría y sacarle rédito. Claro, porque evidentemente si tomáramos la frase de manera literal, que es un poco, digamos, o sea, la conocemos nosotros que estamos en Argentina, la conoce gente en otras partes del mundo, porque obviamente tiene Bathurst, que es la carrera que todos esperamos, la que queremos mirar, la que queremos cubrir, pero me parece un poco
¿Te parece un poco mezquino esto? Digo, porque si la categoría es conocida por sus grandes autos, grandes pilotos, grandes carreras, muy buenos circuitos, en general, digo, me parece un poquito... Porque la categoría no es que no la conoce nadie, puede ser como el Super GT, que es muy limitada la cobertura en general del Super GT, por eso tratamos en Motorbox de llevarles en español las novedades de esta categoría, que la he descubierto el año pasado, hace unos años y me gusta mucho. Supercars me gusta mucho. Me enganché otra vez gracias a que estás con la cobertura en español y me parece un poco rara la frase, cuanto menos. Es decir, la conocemos en Argentina, hemos cubierto carreras. Tuvimos a Will Davison, que hablaste vos en su momento en la Bathurst del 2017, creo que fue. O sea, me parece, hicimos tres transmisiones en vivo, casi únicas en español. Digo, es un poco raro, cuanto menos. Sí, 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 como te dije, no aprovechan, no explotan esa popularidad que tiene con la gente en el resto del mundo. Están tratando, no sé, obviamente Fox va a querer recuperar los 241 millones que puso en Supercars, que ya, como ya he puesto en varias notas, no lo ha recuperado, por lo que he leído. Entonces, quizá por eso sea más mezquino y no te pasen las carreras en vivo e intenten más que nada ganar adeptos en cuanto a la suscripción, ¿no? A pagar la suscripción para tratar de recuperar un poco de ese dinero que han invertido en la categoría. Que por lo que, como te dije, como lo que leí, está teniendo problemas con el tema de Archer Capital, que quiere deshacerse de la categoría, está buscando un nuevo vendedor y por ahora parece que no hay ninguno que quiera poner el dinero que está pidiendo la categoría. Y bueno, entonces Fox va a tratar de, ahora o más que nunca, le va a tratar de sacar rédito a eso. En el nuevo acuerdo, en lugar de 2.41, creo que le va a dar 120. Y va a ser tómalo, déjalo. Vos pensás que Supercars o Archer Capital, que son los dueños de la categoría, van a aceptar esta rebaja en lo que es el acuerdo o buscarán alguna alternativa que pueda ser viable, teniendo en cuenta además que estamos en contexto de pandemia, como lo venimos repitiendo Claro. a lo largo de esta tertulia, que bueno, obviamente que afecta a todas las cifras que se puedan llegar a manejar en el mundo del deporte motor. Claro, más que nada por eso. Ya de hecho, previo a la pandemia, ya se estaba hablando que el nuevo acuerdo de TV no iba a ser tan redituable como fue el previo. Ahora con el tema de la pandemia y todo esto que varios están aprovechando esto para tratar de no pagar lo que realmente deberían pagar, con la excusa de que la pandemia, que no hay tanto movimiento, etcétera, etcétera. Quizá tengan razón, quizá no, pero a Supercar, no sé, deberá hablarlo con los equipos y los que decidirán serán ellos, en definitiva, porque como dije en algún momento, de esos millones del contrato de transmisión que le da Fox, algunos van para los equipos. Así que veremos si los equipos aceptan una rebaja, más allá de que ya de por sí, con el acuerdo previo, ya no tenían dinero que esperaban, según leí de algunos equipos. Así que veremos si con una rebaja le dicen sí o intentan ir por otro camino, ¿no? Quizá alguna cadena de Australia, que el Canal 10 o el Canal 7 ponga un poco más de plata y los muchachos decidan ir por ese camino y vuelvan a las transmisiones en vivo en TV abierta, como fue en su momento. Eso nos vendría muy bien a nosotros, sobre todo teniendo en cuenta que quizás se pueden pasar en abierto o con algún enlace, que eso suele pasar. Así que bueno, eso sería muy, muy interesante y muy productivo para los que miramos la categoría y nos gusta difundirla, sobre todo, que es un poco la gracia de que vos tengas tu página de Facebook y nosotros hayamos incluido en su momento cuando trabajaba en Largaron, escribía sobre Supercars y subía los resúmenes de la carrera, sobre todo, que era un poco, que eso costaba mucho hacerlo, lo voy a decir con total sinceridad porque me gusta hacerlo con cierto detalle, me gusta sentarme a escribir, pero bueno, tratamos de llevar a la gente las categorías que nos parecen que, como en el caso de Leandro, que hace un resumen bastante exhaustivo, por ejemplo, del Mundial de Rally, del Mundial de Rallycross, en Motorbox contás, por ejemplo, con Super GT y Supercars, que no son categorías que en el resto de los medios se puedas encontrar información. No, acá en Argentina no vas a encontrar a nadie hablando de esa categoría, salvo cuando pase algo que sea extra deportivo, que es lo más triste, la verdad, porque sí, al ser periodista deportivo, que se fijen solamente en eso, de una categoría, o para mencionarla solamente en eso.
es lo que hay, como se dice el dicho, ¿no? Sí, sin duda. Vos mencionabas antes un tema que me parece que puede estar interesante para este tramo final de la tertulia de hoy, sobre la venta o no venta de la categoría por parte de Archer Capital. Contanos un poquito en qué situación está y si esto se puede llegar a dar, tal vez no ahora, pero quizás en un mediano plazo, esto ocurra y qué tipo de consecuencias puede tener. Mirá, la información que hay es la que publiqué hasta hace unos meses atrás, luego quedó todo en stand-by, no hubo más noticias. Lo que se sabe es lo que te comenté hace un ratito, solamente que Archer Capital está perdiendo plata con la categoría, está perdiendo dinero, y se la quiere sacar de encima ya hace, no solamente este año, ya del año pasado se la quiere sacar de encima, pero como no encontraron ningún comprador, o ningún comprador, en realidad no encontraron ningún comprador que esté dispuesto a poner la cifra que puso Archer Capital para la categoría, ¿verdad? Hubo varios que dijeron, mira, te doy esto, categoría, y Archer le dijo, no, está bien, te agradezco. Los dejó ir. Quizá en algún momento, en el corto, muy corto plazo, Archer Capital diga, bueno, listo, hasta acá muchachos, agarren al mejor postor y saquémoslo de encima a la categoría porque nos está generando pérdidas. Lo que se hablaba hasta hace poco, o sea, la última información que tengo yo al respecto de esto es que el expresidente de Supercars, James Warburton, que es ahora el jefe del Canal 7, del Channel 7 allá en Australia, del 7 Network, estaba intentando iniciar conversaciones para comprar la categoría y que vuelva al Canal 7. Pero mucho más de eso no se habló. Veremos si Archer Capital decide vendérsela. Obviamente Warburton va a querer comprarla por nada, o por lo menos posible en todo caso. Pero después ahí entrará, como te dije hace un rato, el tema de lo que decían los equipos, los dueños de equipo en este caso, a ver si aceptan una rebaja de su corte de la torta, ¿no? De su porción de la torta, o le dicen no. Perfecto. Recordemos que, para ilustrarle un poco a la gente, Tony Cochrane es quien posiciona localmente e internacionalmente a Supercars, cambiándole el nombre, modernizando la categoría, y después él la vende a este grupo financiero, ¿no? Claro, sí, la compró. Perdón, la compró por nada, nada, y la vendió por un montón de millones de dólares, cuando, bueno, obviamente no es que la vendió en el mismo estado en que la compró, ¿no? Le cambió totalmente la cara, la hizo internacional, la categoría se convirtió en algo ultra profesional, y por eso la vendió al precio que la vendió Archer Capital en aquel momento. Pero bueno, se ve, como te dije hace un rato, no han podido recuperar la inversión realizada, y ya están pensando en sacársela de encima. Pero bueno, no hay todavía un comprador apto que haya decidido poner la plata que pide Archer Capital. Sí, puede ser que tenga que ver con esto de la falta de difusión internacional. Centrarte solamente en un mercado local. Supercars, como te dije, si fuera por ellos, la categoría sería internacional, verdaderamente internacional, sería pasada en vivo en todas las plataformas. Más ahora que quizá entonces, ¿no? Estamos hablando de 2005, 2006, todavía no había tantas plataformas como hay ahora, pero bueno, ahora en cualquier lado la puedes pasar tranquilamente en vivo. Pero te vuelvo a repetir, el tema de Fox, el problema, mientras estén con ellos, yo creo que eso nunca se va a dar, más allá de ver los entrenamientos en vivo y algún que otro resumen aquí y allá. Perfecto, bueno, digamos que siempre sea lo mejor para Supercars, ¿no? No estamos muy acostumbrados a que empresas sean dueños de las categorías, es como que hay una alergia acá con respecto a eso, y se han hecho las cosas muy bien, incluso capeando esta crisis han hecho un muy buen trabajo, más allá del dinero, que obviamente a los empresarios les interesa el dinero. Esto está claro, no solamente en esto, que esto es un negocio, recordémoslo, o sea, no es algo que no escapa al conocimiento de quienes nos escuchan. Simplemente muchas veces en Argentina esto está un poco más solapado y que es igual que en Australia a otra escala, nada más, pero no es que es muy diferente o hay un altruismo por parte de nadie. Esto que quede más que claro, ¿no? Una de las cosas... Y eso lo vimos con lo que pasó con Will Davison.
Sin duda, pero de hecho no hubiera salido, si hubiera sido todo absolutamente altruista, no, digamos, Claro, decía, dejá pongo yo la plata en mi bolsillo, William. sí, no, Pero o no, sea, decidió ir. obviamente Está perfecto. nadie quiere perder lo que ha ganado en Morales, como es el caso de Will, digamos, acá en Argentina funciona de una manera diferente, como que no se escuchan, saben, pero bueno, o sea, cada uno vela por sus propios intereses y me parece muy bien que eso suceda, siempre y cuando, como a diferencia del DTM, en este caso me parece que hay un mayor compromiso con Supercars de incluso de las marcas, a pesar de que se han ido, han tenido un compromiso durante un tiempo, sea corto o no, como es el caso de Holden, que es un poco de los últimos temas que quería hablar, porque va a cesar su producción de autos. Y esto es un duro golpe para Supercars porque es la principal marca. Es como si Chevrolet dejara de competir. Bueno, en el turismo de carretera no, pero tal vez si lo hiciera actualmente en el Super No TC, en el hay Super. una opción válida acá en Argentina para eso. No, digamos que estaba pensando en su época cuando dejó de correr en el turismo en carretera, en la década del Sí. 70, creo que fue, finales de la década del 70, cuando, digamos, había equipos oficiales de Ford y de Chevrolet, pero bueno, es como si Chevrolet se fuera del Super TC 2000, digamos, a una escala parecida, sobre todo porque tiene a Agustín Carapino en sus filas, en este caso, al 7 veces campeón, al más campeón de la historia, como es Jamie Whincup, y a Shane Van Gisbergen, candidato siempre a obtener el título. ¿Cómo Supercars puede capear una crisis que tal vez con el Gen 2 del auto del futuro no pudo torcer un poco no digo cierto declive, pero no pudo torcer el destino de Crisis y que viene un futuro que es distinto, ¿no? Viendo cómo se cae o se cayó el WTCC, el DTM que está casi a punto de desaparecer otra vez, o por lo menos eso pinta, estamos en junio, no parece haber un plan para reflotar la categoría en 2021 con la salida de Audi, y esto puede ser un duro golpe, aunque me parece que Supercars está bastante más preparada que el DTM para soportar la salida de Holden, que es bastante más importante, no digo más importante que Audi, pero sí me parece mucho más icónica por el tiempo que está en la categoría, sobre todo porque Supercars nunca desapareció. En el caso del DTM sí, tuvo, digamos, una refundación. Pero por la cantidad de años me parece que es un golpe muy duro. Claro, es una marca icónica, la única marca australiana, más allá de que Ford se fabricaba en Australia, bueno, pero es otro de otro país. Pero Holden siempre estuvo, o casi siempre en realidad estuvo en la categoría desde que era el Australian Touring Car Championship hasta que se convirtió en V8 Supercars y luego Supercars. Salvo los años esos en los que estuvieron los autos del grupo A, los autos turbo, como el Sierra y el GTR de Nissan, que en esa época no había directamente, no estaba ni Holden ni Ford, pero si empezamos desde 1960 hasta 2020, la marca que más estuvo en la categoría fue Holden, sin duda, muchísimo más que Ford, muchísimos más años. Pero bueno, ¿qué le depara el futuro a Supercars? Si están preparados, puede ser que sí, que estén preparados mejor que otras categorías para lidiar con esto, con la salida de Holden, pero igualmente el futuro está complicado para la categoría porque no hay hasta ahora ninguna marca que esté interesada en ingresar. Veremos si luego que salgan los reglamentos Gen 3 en un par de temporadas, quizá lo adelante para 2021, pero bueno, por ahora es en 2022 que se implementarán. Cuando se implementen, veremos si alguna categoría pica en el suelo, digamos, de alguna forma y ingresa a la categoría. Por ahora, solamente como oficial está Ford, Holden hasta este año, más allá de que tenía un contrato hasta finales de 2021, pero bueno, por la situación esta que pasó con General Motors, que decidió poner fin a la marca en Australia, Holden Australia en este caso decidió poner fin al acuerdo que tenían con el equipo oficial, el AAA, Base Engineering, y bueno, de común acuerdo decidieron terminar con el contrato un año antes, ¿verdad? A finales de este año. ¿Qué va a pasar luego? No se sabe aún. El auto actual, el Holden Commodore ZB, va a seguir en la categoría, como privado, lógicamente, pero seguirá, aunque sea por lo menos durante 2021 y 2022, quizá. Después veremos qué pasa, ¿no? Cuando cambien los reglamentos, cuando modifiquen el tema de la jaula antivuelco, del tema de la altura de la jaula. Si se llega a modificar, entrará el Camaro
¿Seguirá vivo el Camaro? Porque obviamente General Motors también está tratando de sacárselo de encima al modelo, así que no se sabe si para 2021 o 2022 estará todavía vivo el modelo y podrá correr en Supercars. Y si no está el Camaro, quizá los muchachos del Walking Show Andretti United decidan ingresar al BMW, que es una de las marcas con las que está identificada. Así que veremos qué pasa. Algo va a tener que cambiar, porque si no va a terminar siendo la monomarca Mustang. Claro, porque recordemos que actualmente el Triple Eight es el equipo oficial y que construye además y provee las partes del Commodore, y lo mismo pasa con los equipos de Ford. En este caso no es que hay más equipos, sino que está el equipo del capitán Roger Penske y también el Tickford con los 6 autos, y el Kelly Racing este año, que tiene 2 Ford Mustang nuevos que cambiaron a los ya antiguos Nissan Altima, que los han dejado para este año. Y bueno, con esos 3 equipos, digamos, es una filosofía diferente, sobre todo porque el equipo de Kelly no volvió a correr con Holden como era hasta antes del Auto del Futuro, hasta finales de 2012, porque tiene esa especie de monopolio el equipo de Roland Dane, a diferencia de Ford en este caso, que el Kelly Racing puede trabajar un poco más sobre los autos, ¿no? Ves un poquito que sea un poco más parecido al TC o al Super TC 2000, donde haya alguna que otra marca que tenga apoyo, pero los equipos trabajen sobre los autos de manera libre. Ves que por ahí con Ford, que Holden pueda sobrevivir de alguna manera con Chevrolet, con el Camaro, con otro modelo de auto, porque a mediano plazo evidentemente se van a venir muchos cambios en la categoría. Sí, va a sobrevivir la categoría. ¿Cómo va a sobrevivir? No sé. Si volverá a lo que era en la década del 90, que era, si bien era una categoría popular a nivel local, no lo era a nivel internacional. Veremos si la gente acepta al Camaro, como aceptó al Mustang, o bueno, lo aceptó. Aceptó al Mustang porque si bien es su producto de Ford, en principio cuando se mostró el auto que estaba tan deformado por el tema que te hablé de la jaula, que es muy alta para del techo tan bajo de la Coupe Mustang original, digamos, de calle, veremos si los fans aceptan al Camaro, que para entonces con la jaula modificada podría utilizar su altura normal, ¿no?, de carrocería, pero bueno, no sería un modelo nuevo en la categoría. Vamos a comentarlo a la gente. El Chevrolet Camaro ya ha corrido en lo que era el australiano turismo en la década del 70, con el Chevrolet Camaro, justamente con el mismo modelo, así que no sería algo extraño ver al Camaro. ¿Quién pondría la plata para eso es lo más importante, desarrollar el auto? Ahí está el problema. Claro. Porque General Motors ya no estaría involucrado con la categoría ni con Holden, así que todo se debería hacer de forma privada, y no sé si algún equipo estará dispuesto a poner esa cantidad de millones para desarrollar un auto desde cero. Yo no veo a Supercars transitando el mismo camino del TC, ¿no? De quedar un poco para mantener la guerra Ford-Chevrolet, sobrevivir con los autos, digamos. No, yo no lo veo. No veo que Supercar vaya modificando los autos para seguir el Mustang contra el Commodore. Yo esa no la veo, personalmente. No, yo tampoco creo que lo hagan. Más allá que la gente lo pide, o sea, piden que vuelvan, como en todo el mundo, ¿no? La gente del TC, la gente del DTM, la gente del BTCC, todos quieren que vuelvan lo que era previamente, ¿no? De que sea década del 80, 90, lo que fuere. Claro. Pero Supercar no creo que vuelva a algo viejo, a un reglamento previo. Lo más probable es que el día que el Holden Commodore desaparezca de la grilla, lo cual va a pasar, porque ya Holden no existe en Australia, a partir del fin de este año. Así que no sé qué modelo estará disponible ni qué modelo pondrán en la grilla. O sea, lo que más se habla en los últimos meses es del Camaro, por parte más del Walking Show Andretti United. Quizá, como es hasta ahora uno de sus dueños, Ryan Walkinshaw, tiene una empresa, la empresa Holden Special Vehicles, HSV, en Australia, que se dedica a convertir a volante a la derecha los Camaro y las pick-up Silverado de Chevrolet.
veremos si ellos siguen con ese negocio luego de que General Motors se vaya de Australia. Si siguen, puede ser que adopten el Camaro como su modelo elegido para continuar en el campeonato, o bien, no sé, como te dije antes, quizá traigan a una nueva marca, una nueva, porque BMW ya estuvo en Supercar, en la Autoridad de Turismo en realidad, y ya ha sido campeón, pero por lo cual no sería tampoco nada descabellado ver un BMW en la grilla de Supercars. Pero, te vuelvo a repetir, no habría plata oficial. En el caso de Chevrolet al menos, ¿no? Quizá claro. BMW, como hay algunos vínculos ahí entre los dueños del equipo con BMW, en una de esas puedan firmar algún tipo de acuerdo semioficial en el cual la fábrica les dé algún tipo de apoyo para desarrollar el modelo y luego estén en pista. Pero bueno, hablando específicamente del Camaro, es poco probable eso. Bueno, muy bien. Para ir cerrando este interesante tertulia, como siempre, me había quedado una frase, vos mencionabas al TCC, me había quedado una frase de Alan Gow bastante subida de tono. Sí. Como diciendo como que, lo voy a decir así, pero no digamos la original, porque yo cuando lo leí traducido pensé, no, Lucas le puso la palabra porque se la puso. No, en efecto, en la original decía la palabra algo relacionado a como que Supercars hacía onanismo con el tema de la ingeniería, ¿no? Alan Gow es el CEO del BTCC, categoría que va a tomar en algún momento. Bueno, ya de hecho dio a conocer que M Sport, el histórico equipo del Mundial de Rallys y también de GTs, aunque bueno, Bentley le retiró el apoyo para lo que es por toda esta crisis. Esperemos que la marca pueda volver, porque es un excelente coche. Encima habían estrenado un modelo nuevo, no hace mucho. Dijo eso, y M Sport será la proveedora de los motores híbridos a partir de 2022. ¿Hay algo de esto que tenga razón el amigo Gow? ¿O simplemente lo quiso así como queriendo decir, el camino que va a ser nuestro, ustedes están equivocados? Yo lo interpreté así. No. De hecho, cuando leí la nota, lo primero que pensé fue que se está pisando, o es medio hipócrita lo que dice, porque está hablando de una categoría en la cual actualmente, estoy hablando del BTCC, sí. el Campeonato Británico de Turismo, tiene una fórmula que está probada y es exitosa con lo que tienen actualmente. Uh-huh. Entonces, el muchacho Alan Gow estuvo hablando de bajar los costos, uh-huh. ¿verdad? Le pedía a Supercar que baje los costos, que haga esto, que haga lo otro. Sin embargo, él habla de bajar costos, pero está dejando de lado una fórmula que está probada, como la actual, del BTCC, que es una gran categoría, uh-huh. Da espectáculos muy, muy buenos. Sin embargo, lo quiere dejar de lado eso para pasar a la hibridación, uh-huh. que para nada es bajar costos, eso. De hecho, lo va a subir los costos. Entonces, no sé qué está pidiendo ese muchacho a Supercars, no entiendo, porque Supercars ya tiene, como te dije, al igual que el BTCC, tiene un reglamento que está probado, un reglamento técnico. Los motores ya están ultra desarrollados, no creo que los dejen de lado y vuelvan a desarrollar de cero un motor, porque no hay dinero en este momento, sobre todo, como te dije ahora, con el tema del contrato de TV y demás. Uh-huh. No hay dinero para hacerlo, entonces ¿de dónde van a sacar? Uh-huh. Supercars lo que tiene que hacer es volver a las bases, agarrar, como se está hablando ahora, Ford, que deje de lado el motor que está usando ahora y use un motor Ford, pero bueno, el Coyote del Mustang, uh-huh. que hay uno que se vende en caja, que viene de Estados Unidos, que está listo para correr. No cambia mucho en cuanto a las especificaciones que tiene actualmente Supercars, no cambia mucho tampoco en el tema de la potencia, el sonido tampoco cambia, porque de hecho es un V8, uh-huh. pero mucho más moderno lo que se utilizaba en ese momento, que son motores varilleros, uh-huh. Ford y Holden al menos. Y lo mismo pasa para Holden, ¿no? O el modelo que deciden usar después de que se retire el ZB de la grilla. Hay un modelo, yo había publicado creo que ayer fue, un motor que está por sacar Chevrolet, que también se vende en caja, es un LS7, si mal no recuerdo ahora bien, uh-huh. Pero bueno, es un motor nuevo que está saliendo en caja, un motor V8 de nueva generación, así que podría tranquilamente el Mustang correr con el motor Coyote, que es el motor original del auto en definitiva, y el Holden o el producto de Chevrolet que quiera correr el Walkinshaw United
y veremos si algún otro equipo lo sigue, podría usar este motor que viene listo para correr desde Estados Unidos. Veremos si lo hacen los muchachos, pero si pasan a lo que es hibridación, yo creo que ahí sí se funde la categoría literalmente. Bueno, perfecto. Veremos qué camino es el que elige Supercars y prefiere, digamos, como ha pasado con el WTCC, cambiar de Fórmula 1 un poco más económica, y la categoría pudo continuar para los equipos y pilotos que participan en ella, que se sumaron otras marcas y demás como Carrera Cliente, o si Supercars trata de mantener, digamos, lo más posible la fórmula actual y después sí ver con el futuro, porque obviamente también con esta pandemia muchas de las cosas que estaban planificadas, algunas se tuvieron que detener, y es el caso de Supercars, que parece, como dijimos, una categoría que puede aguantar la salida de Holden de manera tan inmediata como dentro de 6 meses, ya que la marca dejará de existir por decisión de General Motors, por decisión de Chevrolet, para darles a conocer a los fanáticos argentinos. Así que bueno, Lucas, muy gentil la charla en esta nueva tertulia. Nos reencontraremos después del evento de Supercars en el City Motorsport Park para repasar todo lo que ha sido esa fecha y novedades que pudieron haber ocurrido en el lapso de los próximos días. Así que bueno, que sea lo mejor para la categoría. Y bueno, nos estaremos reencontrando en la próxima edición de estas tertulias. Y a la gente le decimos que se quede atenta a nuestras redes sociales, porque vamos a seguir trayendo contenido. Así que bueno, Lucas, muy gentil, y nos encontramos en la próxima. Dale, perfecto. De luego la fecha del City, que esperemos que sea un buen espectáculo, más allá de que no haya público. Nos encontramos y le decimos a la gente qué fue lo que pasó. Perfecto, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Nos vamos a reencontrar en la próxima tertulia, cuando la publiquemos. Siempre estamos atentos a la vuelta de las categorías y demás. Síganos en nuestras redes sociales, @motor_box el Twitter, www.facebook.com/motorboxarg y Motorbox Radio, nuestro Instagram. Muchas gracias, nos encontramos en la próxima. Chau, chau. Nos podés leer en www.motorboxradio.com.ar. Seguinos en nuestras redes sociales, a través de Twitter, @motor_box, en Facebook, Motorbox ARG. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Motorbox Radio.